Vamos a hablar del tema, hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, ¿ustedes por qué creen y podemos estar seguras que somos hijas de Dios? Porque lo reconozco como mi padre. Lo reconoces como tu padre. ¿Qué otro podría ser? Pues sí, porque acepté a Jesús como mi Señor. Ok, porque muy bien, esa es una muy buena respuesta. ¿Por qué más podemos estar seguros? Intentamos, en mi caso personal, intento seguir su palabra y sus mandamientos. Muy bien, eso es muy bueno, eso también una certeza que nos da que somos hijos de Dios. Bueno, pues fíjense que lo hicieron muy bien, porque yo dije, no, pues por ahí me van a decir, a alguien se le va a ocurrir decir, es que yo creo en Dios. Y vamos a leer el versículo de Santiago 2:19, porque hay gente que dice, yo soy hija de Dios porque yo creo en Dios. ¿No? Hay gente que si dice así, ¿sí han oído? Sí. Sí. Santiago 2. Por acá le pueden ayudar a Aide y a su mami. Santiago 2:19. Hay mucha gente que dice eso, ¿no? Bueno, yo soy hija de Dios porque yo creo en Dios, ¿no? Sí. O sea, no tienen muchos argumentos. Nosotros cada vez vamos a ir profundizando qué es lo que nos califica cada vez más para estar seguros de que somos hijos de Dios. Pero hay mucha gente, y digo, empezando por lo superficial, que siempre dicen, bueno, pues yo creo en Dios, y eso pues, quiere decir que yo soy una hija de Dios, ¿no? De hecho, también hay mucha gente que cree que todos son hijos de Dios. ¿Ustedes creen que todos somos hijos de Dios? No, somos criaturas de Dios. Dios nos hizo. Pero hay cosas muy peculiares que Dios dice que tenemos que hacer para considerarnos hijos de Dios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Santiago 2:19, ¿ya la encontraste? No, está del otro lado, por allá atrás. No, es en el nuevo. ¿Es en el nuevo? Santiago. Santiago 2:19. Si no, ahorita me la pasan y yo se los voy buscando y se los paso a ellos. Está un poquito antes de Apocalipsis. Ajá, casi terminando. Santiago 2. Ajá. Si no, también lo que pueden hacer es en el principio de la Biblia viene un índice y ahí busca Santiago y ya te dice página 118, ¿no? Por ejemplo. Si no lo pones por abecedario. Ya ves que tú viste que ella sería más fácil por abecedario. Dice, ¿por qué la Biblia no está por abecedario? Sería más fácil. No sé por qué, pero sería mucho más fácil. Buscar Bueno, hay así. un índice por abecedario también en algunas Biblias y nada más te dice por abecedario y te dice el número de página. Y así, exacto, así debe de ser. Sí, si no, pásamele, a ver si lo buscamos. ¿Sí? Si quieren, les doy Ajá, acá y ahorita la está, y buscamos. pasen este. Gracias. Aquí. Santiago, entonces, 2:19. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 4. 2:19, ¿ok? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, pues tener un argumento de que yo creo en Dios, pues eso no te hace hijo de Dios. Ahí dice, los demonios también creen y tiemblan. Y vemos muchos pasajes de la Biblia donde habla del gadareno y del endemoniado. ¿Ustedes se acuerdan? Que los demonios decían, los reconocían a Jesús, decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿No? Entonces, lo reconocían, sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Y eso qué? O sea, creían en él, lo reconocían y sin embargo seguían siendo demonios, ¿no? Entonces, por eso aquí nos dice, el creer no nos hace un hijo de Dios, porque dice, los demonios creen y tiemblan y no son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a profundizar un poco más para saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Ok? Entonces, pues si quieren vamos a empezar a leer Juan 1:12-13. A ver si quieres, pásame de lado. No, es en como, ajá, a ver si quieres. ¿Verdad? Ahorita te los paso. Juan, primero de Juan, está de las últimas hojas. Juan 1, del 12 al 13. Ajá. Hasta primera de Juan
2, no, del 1, capítulo 1, Pero no llega al 12. No, No llega hasta el- llega hasta el 10. primera de Juan. Ah, perdón, Juan, no era primera. Sí era Juan, perdónenme. Ok, bueno. Juan, entonces está como más a la mitad. Juan, Uno, capítulo 1. Ajá, aquí. Está en azulito. Aquí está. Ok. Si quieren lo vamos a leer. Lo que está en azul. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ya ven ahí, dice muy claro cómo es que somos hechos hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron. ¿Se acuerdan que hicimos una oración la clase pasada en el que le dijimos que lo recibíamos y lo reconocíamos como nuestro Señor y Salvador y como quien pagó por nuestros pecados, que era el Hijo de Dios y que había resucitado al tercer día, ¿no? Eso es recibirlo. Aquí este pequeño que dice más a todos los que me recibieron es los que reconocen todo esto. Eso es lo que le recibimos como el Hijo de Dios, como quien vino a pagar por nuestros pecados, quien tuvo que morir y tomar nuestros pecados en la cruz, tuvo que morir y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, ¿ya ven la diferencia que hay entre los demonios y esto? Los demonios creen, pero no les recibieron. Exacto. No es ni su Señor, ni su Salvador, solamente lo reconocen como el Hijo de Dios, pero ni lo recibieron, Ni creo. ni creen que vino a pagar los pecados de la humanidad, ni nada. Haciendo esa oración que hicimos el viernes pasado, eso de yo te reconozco como el que tomó mis pecados, pagó por ellos en la cruz, ¿se acuerdan todo lo que hablamos? Medio muy embarradito de todo lo que pasó Jesús, para pagar nuestro pecado, murió en la cruz, muere a causa de nuestro pecado, porque decíamos, ¿él hizo algún pecado? No, hasta hablamos de Poncio Pilatos, ¿no? Que dijo, Poncio Pilatos dijo, yo me lavo las manos, este hombre es inocente, pero sin embargo, los judíos lo querían matar, ¿no? Entonces ahí vemos por qué lo colgaron, por qué lo mataron, por qué le encontraron tantos peros, porque él tomó los pecados de la humanidad. Entonces, si tomó los pecados de la humanidad, sí tenía que estar en una cruz. ¿Por qué? En una cruz morían los peores. Y decíamos, pero Jesús no hizo nada. ¿Por qué murió en una cruz? Pues porque tomó los pecados de la humanidad. Es el sacrificio que hizo por Es el sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, por eso tuvo que morir en una cruz, ¿no? Ok. Entonces, acuérdense también a un detalle que creo que no mencionamos la clase pasada. Ese que su letrero, ustedes se acuerdan en el letrerito Jesús, ¿qué decía? ¿Por qué en el cuadrito que les ponían arriba de la cruz, les ponían por qué los mataban? O sea, era como, es asesino, violador, no sé qué. ¿A Jesús qué le pusieron? Ajá. ¿Qué quiere decir? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Entonces, ¿están de acuerdo que Jesús era un rey? O sea, en el cielo el Padre es Dios y Jesús era el rey. El rey. La Biblia nos muestra siempre que Él es el rey. Rey de reyes, ¿se acuerdan que hablamos? Sí. Señor de señores. Rey de reyes. O sea, ¿por qué? Porque es el estatus más alto de todos los reyes que existían, de todos los reinos que existen hoy, España, Inglaterra, y que hay reyes. Jesús está por encima de ellos. Rey de Reyes. Rey de reyes. ¿Y por qué? Bueno, pues finalmente se acuerdan que en la época en que vino Jesús, pues los césares eran considerados dioses. Entonces decir que Jesús era rey era tomar un lugar como de Dios. Y es que la verdad es que sí era Dios también. Y por eso es que Dios Hijo. Dios Hijo, exactamente. Y finalmente también por eso lo crucificaron. Por eso tenía que ser crucificado. ¿Por qué? Porque los césares, pues no solamente eran los reyes de los lugares, sino eran considerados dioses. Entonces, al decir Jesús que él era un rey o que era un Dios, que era el Hijo de Dios, pues ¿cómo? Aquí el único
es el César. Sí, claro. ¿No? Entonces, también por eso entre los romanos y todo, por eso había tanta revuelta, vamos a ir cada vez profundizando, vamos a empezar ahorita como que les voy a hablar nada más como por encimita de estas historias, y cada vez conforme vamos a tener más estudios, vamos a entender más todas estas cosas, porque nos vamos a ir profundizando en que pues no fue nada más eso, hubo mucho más cosas por las cuales lo querían matar, pero ahorita pues como que vamos viendo como que los generales, ¿no? Pero porque le buscaban, ¿no? O sea, como no encontraban como tal un pecado, como que vamos a matarlo, pero por esto y luego por No, eso. sí, era un Sí. pecado grave, imagínate, es como tú decir yo soy el presidente Sí, ok. y querer robarte la investidura del presidente y demás, y toda la gente que te seguía Sí. y todo esto. Entonces, el decirte que tú eras hijo de Dios era algo grave Para ellos era algo. para ellos. Ok, sí. O sea, y grave no para los judíos, para los césares. O sea, era como, ¿cómo? No, Sí. eso era terrible. Entonces, ahí vemos que todo mundo lo quería matar por diferentes razones, pero finalmente era la verdad. O sea, él no estaba mintiendo, ¿no? Pero bueno, entonces vemos aquí más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hasta que sucede este hecho, puede ser llamado hijo de Dios. Antes de eso, eres una criatura de Dios. ¿Ok? Pero esto vamos a ver más adelante, todavía más. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, eres un hijo, como decíamos, no sé si se acuerden también que hablamos el viernes, que en el Antiguo Testamento a Jesús se le conoce como el unigénito, el único hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, si ustedes lo leen, a Jesús ya no se le llama el unigénito, se le llama el primogénito, o sea, el primero de muchos. ¿Por qué quiere decir el primero de muchos? Porque aquí dice que a partir de que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios ya no tenía solo un hijo, no solo tenía a Jesús, sino a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad. O sea, como el derecho es como cuando adoptas un niño. Al niño lo adoptas y le das el derecho de ser tu hijo. Y en ese momento, si ustedes no saben, en la paternidad aquí en cualquier lugar de la Ciudad de México, y eso me lo explicó muy bien Juanito, cuando tú adoptas un niño y le pones tu apellido, vamos a suponer que yo tengo un hijo y me caso con alguien y le das su apellido, nunca más puedes dejarlo de reconocer. O sea, el día que tú adoptas a un niño, aunque no es tu sangre, se convierte en tu obligación y tiene derecho a heredar y a participar de todos tus bienes. No, ¿qué crees que ya siempre no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando Dios nos acepta y nos hace sus hijos, ¿qué crees? Pues te reconoce. Te reconoce, te hace parte, dice en una parte que vamos a leer, dice que somos coherederos juntamente con Cristo, o sea, su heredero es Jesús. Y coheredero quiere decir, tenemos los mismos derechos a esa herencia, a recibir lo mismísimo que recibe Jesús, eso mismo también tienes derecho a recibir tú. Entonces, pues qué padre. Y además, aunque tú digas, yo ya no quiero saber nada de Dios, ¿qué crees que pasa? Porque al niño adoptivo, al niño que adoptaron, que el día de mañana crece y dice, se entera, este no era mi papá, es un padrastro, es alguien que me adoptó, yo ya no quiero nada de él. ¿Qué crees? No se puede quitar el apellido. Una vez que te adoptan y ya te quedaste, ya te amolaste. Entonces, esto está padrísimo, porque eso mismo, imagínate, si eso es en la tierra, imagínate en lo celestial. Cuando tú y Dios te hace parte de su familia y dice, tú eres mi hijo, pues vamos a ver que tenemos derecho a muchas cosas, a las mismas que le dio a Jesús. Dice que nosotros tenemos derecho, porque dice que somos coherederos juntamente con Él. Es como una herencia que yo les dejo y es para todos. Es para Jesús, para ti, para ti, para ti. Entonces, pues está padrísimo, ¿no? Que participes de eso. Entonces, ya vemos aquí que esta voluntad no es de carne ni de sangre, o sea, no es algo que se vea de esta tierra, dice que es, sino de Dios. Es voluntad de Dios hacerte su hijo, nada más que tú tienes que hacer este proceso, recibirlo y creer en él. Para eso mandó Jesús, Dios, a su Hijo Jesucristo. Dios, el Padre, mandó a su Hijo Jesucristo para podernos acercar a Él, para que pudiéramos ser hijos de Dios, porque ahorita vamos a ver que se oye muy fuerte, pero antes de ser hijos de Dios dice que éramos hijos del diablo.
Ay, que nuestro padre era el diablo y que vivíamos en tinieblas. Y suena muy fuerte, dicen, ay, yo no, ¿cómo yo voy a ser hijo de Dios? Pues sí éramos, sí éramos. Y por eso vemos que hacíamos las obras de nuestro padre, el diablo. Aquí dice, ¿verdad? ¿Sabes qué se me ocurrió? Se me ocurrió. Estaba pensando en un meme y tú dices, ¿serás tú? Porque yo no, yo sí. ¿serás tú? ¿Serás tú? Pues así éramos todos, ¿no? Así éramos. Ahorita vamos a ver que eso dice la Biblia, nada más que nadie nos lo había dicho. Sí, sí. Nadie nos lo había dicho y gracias a Dios, qué bueno que hoy entendemos su palabra y que lo recibimos y que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y gracias a Jesús también, porque imagínate, después de ser el primogénito, muy pocos hijos que son primogénitos o que son únicos les gustaría compartir el amor de su padre, de sus padres con otros. Sí. Normalmente no. Y Jesús dijo, yo de ser el unigénito, ¿saben qué? Yo me voy, me sacrifico por ellos, voy a pagar por sus pecados para que ya no sea el único, sino seamos muchos tus hijos. Entonces, por eso siempre vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se le llama el unigénito, y a partir del Nuevo Testamento ya Jesús nunca es nombrado como el unigénito, es nombrado como el primogénito, el primero de muchos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora si quieren, vámonos a leer. Este está un poco largo. Esta sí es primera de Juan, son de las últimas, si quieres, pásamelo, porque es de lo último. Ajá, ahí dice primera de Juan, dice 1 Juan. Ajá, está Apocalipsis y unas poquitas hojas antes. Más aquí. Es primera de Juan y luego después. Ahí está. Si no, pásame. Primero de Juan, ¿qué pasa? 3, del 1 al 3. Si quieres, ya se lo ¿Sí? A ver, me voy a esperar para que lo podamos leer todos, porque eso sí está un poquito largo, pero está muy bueno. como son muy chiquitos estos libros. Sí, tiene como 3 hojitas, ¿no? Son los primeros. Primera de Juan 1, del 12, no es cierto, primera de Juan 3, capítulo 3, del 1 al 13. Ya estamos en capítulo 3, del 1 al 13, vamos a leer bastantito. Me voy a ir despacito para que le vayamos agarrando sabor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces ya ven en esto muy resumidito, porque leímos mucho, lo que nos está diciendo, dice, mira de qué manera nos amó Dios, que mandó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Y luego dice, el que es de Dios no peca.
Y ahí ya entonces viene una interrogación todos. Oye, pues yo sí peco, ¿no? Unos de mentira, otros de chisme, otros de pensamiento, otros de todo, de mil, ¿no? Pero entonces aquí nos dice, pero Él vino para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice ahí. Pero dice, si es, y se fijaron que ahí ya se menciona, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que los hijos del diablo, dice, practican el pecado. No es lo mismo que tú de repente te trestabecheas y algo pasa, a que practicar, o sea, si tú dices, yo practico ejercicio, es todos los días, determinado tiempo. ¿No? Alguien que practica algo, como que es algo de todos los días, Sí. muy decidido, ¿sí? ¿O no? Sí. Entonces, por ejemplo, los hijos del diablo están nada más pensando qué mal hacer. Sí. Eso es una práctica. Y que lo hace cada rato. Y que nada más está pensando en eso. Eso es una práctica. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Caemos. Y pecamos. Pero ahorita vamos a leer que Dios dice, vengan a mí y arrepiéntanse. Dios quiere que cuando nos demos cuenta que algo hicimos mal, vengan, arrepiéntense y estemos a cuentas. Hay un versículo que no lo puse, pero ahorita se los busco, que dice, vengan, estemos a cuentas. Si alguien, el más interesado en que no te quedes con el pecado ahí atorado, es el mismo Dios. Dice, vengan y estemos a cuentas. Él te dice como, porque luego a veces nosotros pecamos y decimos, no, ya Dios no nos quiere y permanecemos lejos. Y nos apena como Y nos pecado, apena el ¿no? pecado, Como y nos caminar, aísla, ¿no? y nos aísla. Sí. Y sabes que por eso Dios dice, no te dé pena, no. Sí. Ven, estemos a cuentas, ven, ¿por qué te quedas allá? Ven y pídeme perdón y con eso está bien, es suficiente. Pero a veces... Lo que dice, ¿no? Su misericordia se renueva cada día. Cada día, sí, o sea, todos los días quiere que no importa, ya la regaste, ven, platiquemos, ¿no? ¿Quién de nuestros hijos que a veces, todas las que somos mamás, nos han dicho nuestros hijos, ay, yo estaría mejor con la vecina, con la mamá de Juanito, y que no sé qué es, así es buena, ajá, tú eres horrible, eres una vieja bruja, ¿no? Digo, yo he oído esas palabras, y sin embargo, se va, y luego regresa, y me dice, mami, ¿me perdonas? Estaba enojada. ¿Y uno qué hace? Sí, mi amor, no te preocupes. Imagínate, la Biblia dice que si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial. Y eso que nosotros somos bien imperfectos. Y aún así nunca le decimos a nuestro hijo, no, ahí te quedas. Ya dijiste, ya, ahora vete con el vecino, ¿no? No, le decimos, sí, entendemos que lo dijiste porque estabas enojado, porque X o Y, tuviste un mal día, no sé, ¿no? Lo justificamos. Y Dios hace lo mismo. Cuando nosotros la regamos en algo, dice, sí, ya, tranquilo. Yo sé que estabas enojado, yo sé que estabas impulsivo, yo sé que estabas tranquilo. Estabas tonto. Que ahorita vamos a ver eso, que dice Dios pasó por alto nuestro tiempo de ignorancia y muchas cosas que hicimos en ignorancia. Sí. Porque ni siquiera sabíamos que eso estaba mal. Y dice, Dios ha pasado por alto nuestra ignorancia. O sea, dijo, sí, pobrecito, no sabía, ya tranquila. No sabía, así es que ni te preocupes. Malo ahora que sí sabemos. Porque entonces ahí ya Porque ahora se llama, ¿sabes qué? Cuando tú haces algo que no debes, pues bueno, malo, ¿no? Pero cuando ya te dijeron no y lo haces los que somos papás, ¿qué decimos? Eso ya es rebeldía. Porque te digo, oye, no vayas a tocar esto. Por favor, no vayas a tocar porque es para los invitados. Y ahí viene. Y ya le dijiste que no, entonces ya no fue que te dije que no, ya es porque tu rebeldía, ahí vamos, los límites, o sea, voy a pasar los límites. Y a veces con Dios eso hacemos también, ¿eh? O sea, yo no sé ustedes, pero yo también hice cosas que no debo de hacer y a veces, pues, caemos otra vez. o sea, no es que no sepa, porque sí sé, Sí. no es que no sepa que existe eso y que no lo deba hacer, sino es porque, bueno, o sea, yo lo quiero hacer, me quiero pasar el límite. Y todos, y aún Dios, eso no lo perdona. Pero ya sabe que eso es rebeldía, o sea, eso ya no es
nuestra ignorancia, porque dice que él ha pasado, ahorita lo vamos a leer, nuestra ignorancia que tuvimos en el pasado, que hicimos muchas barrabasadas, pero estábamos bien, dice como estaban bien tontitos, no sabían nada. Pero hoy que estamos aprendiendo cada vez, yo le decía a Aide cuando platicaba, le decía, ay amiga, es que a veces no te quiero decir ni nada, porque, y hasta ella me decía, es que mientras más, no, es que entre más te digo, más responsable eres. Porque si mientras más yo te digo, la Biblia dice aquí, pues ya con qué pretexto, si ya lo leíste, ¿no? Pero todos, o sea, no nos debe de dar pena, no piensen que porque yo les enseño, yo no caigo. Todos, dice, la Biblia dice, no sé si ese día lo leímos, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, no hay ninguno bueno. No. Perfección solo. Y es más, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjate, ni siquiera hacer cosas malas es pecado. O sea, eso sí es pecado, obviamente, hacer las cosas malas es pecado, pero no hacer lo bueno, también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínate. Entonces, pues todos estamos llenos de pecado, porque cuando no fue cuando ya la regamos, pues fue lo que no hicimos que debiéramos hacer. De todos modos, todos pecamos, o sea, todos estamos embarrados, o sea, que todos debemos de ir todos los días y vengan y estemos a cuentas por lo que hiciste malo y por lo que no hiciste bueno, que sí tenías que hacer. Exacto, sí. Ahora hay algo bien de fondo que Dios te permite, Dios te deja. La riegas y siempre va a haber una consecuencia. Y es cuando te vas a dar cuenta, ching, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? Por algo que hiciste por él. Entonces, a veces tienes que pagar las malas decisiones que tomaste en el principio para poderte dar cuenta que la regaste mal. A mí me ha pasado. Y es cuando digo eso, no sé, va a quedar regaste yo. Y hay que reconocer, ¿no? Porque a veces es como, bueno, es que ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, no sé, así como que, no, es como, y bueno, si ya sabían, es como, ¿por qué lo permitió? Si no, si ya sabía que iba a ser, no reconocer que pues uno pecó y que hay consecuencias de lo que uno hace. Pues es como cuando los hijos vienen y ¿qué les dices? A ver, pide perdón. Y te dice el niño, perdón. No, pero ¿por qué? O sea, el niño tiene que reconocer de qué está pidiendo perdón. Sí. Igual nosotros tenemos que reconocer, o sea, no se trata de venir, Dios, perdóname por todos mis pecados, por mí, por todos mis compañeros. Que a veces No, cuesta trabajo reconocer, incluso recordar lo que hiciste que estás tú pecando. tienes que decir, y así los niños, ¿no? O sea, te pones y le dices, a ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué le vas a pedir perdón al niño? Pues no sé, no, pues piensa porque le pegué. Pues sí, porque le pegaste. Entonces ya sabes, ¿qué hiciste? Le pegué. Entonces, ¿por qué hay que pedir perdón? Porque le pegué. Y así igual nosotros. ¿Por qué le tenemos que pedir perdón a Dios? Pues por lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Y ya dijimos, no es solo hacer lo malo, es pedirle perdón a Dios por lo que tenías que hacer bueno y no lo hiciste. Oye, es que me habló alguien que sí le ayudaba y que sí iba a su casa y pues necesitaba que, pues quería llorar. Esa era la, ¿no? Quería llorar, quería soltar su dolor con alguien. Y tú dices, no, pues es que hoy en la tarde estaba haciendo un calor y no tenía coche, no circulaba. Ir y estaba aquí como a una cuadra y tú dices, ay, no, fíjate que no puedo, fíjate que se me atravesó. Podías hacer lo bueno y no lo hiciste. Sí. Eso, oye, no tiene nada de malo. No, pero si pudiste hacer lo bueno y no lo hiciste porque no quisiste, ya es pecado. Y entonces decimos, oye, es malo que a veces yo no tenga ganas de no hacer algo. No, pues nada más hay que reconocerlo. Volvemos a lo que le decimos al niño, de que tienes que pedir perdón. Bueno, pues de que podía haber ido y no fue. O de que pude haber ayudado a una señora, no sé, a pasar a qué cosa y ni siquiera le hice porque dije, ay, no voy a regresar. Cosas así, ¿no? Ajá. O sea, eso se refiere. Ajá. Entonces, finalmente siempre tenemos que estarle, si ustedes se fijan, pidiéndole perdón a Dios. Sí. Entonces decimos, ahora entiendo por qué se fue a la cruz. Porque si imagínate, fue a cargar el pecado de toda la humanidad, se llevó eso, lo que no debías hacer y lo que tenías que hacer y no hiciste. ¿No? Y entonces dices, de cada uno, pues todo el día nos la pasaríamos pidiendo perdón, ¿estás de acuerdo? Todo el tiempo, porque a veces no es de actitud, pero qué tal que lo que piensas.
Y dice Dios que Él escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, a veces no hemos matado a nadie, no hemos movido un dedo, pero estamos con nuestros pensamientos. Ojalá se caiga el camión. Ojalá y le choque un camión. Ojalá, y ese ojalá, pero ni siquiera hablamos. Ni siquiera hablamos. Pero en nuestra mente está. No, a lo mejor ahora. Entonces, y nuestros pensamientos siempre están dándole. Por eso dice la palabra llevar cautivo todo pensamiento. Creo que eso sí lo leímos ese día. Cautivo a la voluntad de Dios. Porque no, nuestros pensamientos si los dejamos volar, ya matamos a alguien, lo sepultamos, lo escondimos en un césped y quién sabe qué tanto hicimos, ¿no? O sea, que a veces uno no habla, pero piensa demasiado. Y entonces Dios escudriña todo eso, ¿no? Pero bueno, pues vamos a leer ahora Primera de Pedro, que está un poquito antes. Primera de Pedro, capítulo 2. Del 9 al 10. Capítulo 2, del 9 al 10. ¿Ok? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a hacer una pausa ahí. Dios nos dice que no solo somos sus hijos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, porque Dios es rey. Lo que te estaba diciendo, lo mataron por ser rey de los judíos. ¿Por qué? Porque él se hacía llamar rey de reyes. Entonces, eres linaje escogido, porque si eres hijo de él, pues, a ver, el rey tiene reyesitos. Su linaje es, o sea, los reyes de España, ¿a poco sus hijos son cualquiera? Son como los del pueblo. Es un linaje especial. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, más vosotros sois linaje escogido. Imagínate, ya Dios te hizo su hijo y ahora eres linaje escogido, real sacerdocio. Luego vamos a ver por qué nos llama real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿dónde estábamos antes? En las tinieblas, dice, nos llamó de las tinieblas. ¿Y quién está en las tinieblas? Ahorita vamos a leer. El diablo, porque éramos hijos del diablo. Nuestro padre era el diablo. Y hacíamos las obras de nuestro padre el diablo. Ahorita va a decir ahí, justo. Pero dice, pero ya te llamó de las tinieblas. Imagínate, estabas siendo hijo del diablo, estabas en las tinieblas, eras hijo del vecino. O sea, eras un don nadie. No lo acepto, dice. No acepto. No acepto. Sí, exacto. No acepto. Entonces dice, hoy entonces te llamo linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis, fíjate, dice, te llamó para que anunciéis las virtudes, o sea, que tiene Dios, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Lo que pasa es que decimos, como no las conocemos, yo le decía a Aide, a ver, si tú tienes una herencia, pero nadie te dijo que tienes una herencia, sigue siendo pobre. Y saber que yo te digo, oye, Aide, tienes una herencia, te la dejó el señor fulanito de tal, ¿no? ¿Eso la hace rica? No. ¿Qué tienes que ir a hacer para que sea rica? Pues ir a reclamar, tomar posesión, hacer el proceso para tomarla. Entonces es lo mismo con Dios. Dice, las virtudes, Dios nos ha dado mucho, pero el que tú sepas que hay muchas cosas, no te cambia tu posición. Tienes que ir a tomarlas. Primero saber cuáles son y después hacerte las tuyas, porque te decía, tú eres coheredero juntamente con Cristo. Lo que le dio a Cristo también te lo dio a ti, pero ¿tú sabes qué le dio a Cristo? No. Entonces, menos sabes qué te dio a ti. ¿No? Y entonces eso es lo que vamos a ir averiguando en estos estudios. ¿Qué le dio? ¿A qué tengo derecho? Porque además de que tú te enteres nada más que tienes derecho a eso, no va a cambiar tu posición. Tienes que irlas a tomar, a hacer las tuyas. Y entonces por eso dice que te llamó para que cuando tomes todo lo que Dios te dio, dice, anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Donde ya eras don nadie, no tenías nada, y empiezas a decir, no, sí, Dios me dio y ahora me sacó, y ahora soy, ¿no? Así es. Hola. Hola.
Betsy. Hola, Vane. mucho gusto. ¿Cómo estás? Es mi otra hija. Hola. La mayor por un minuto. Un minuto. Eso ya la hace. Ya la sé. Ahora seguimos leyendo aquí adelante. De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Tú sabes que Jesús vino y vino a los judíos. Cuando Jesús vino buscando a los judíos. Ese era su pueblo. Por eso dice, nosotros no éramos su pueblo. No tenía ninguna intención con nosotros. Su intención era el pueblo judío. Él vino a judíos, buscando ese pueblo, porque de hecho, por eso los judíos lo crucificaron, porque a ellos vino y ellos no le recibieron. Entonces dice, pero en otro tiempo tú no eras pueblo, pero ¿qué crees? ¿Te acuerdas que cuando te hizo su hijo, ya te hizo su pueblo? Y ahorita vamos a ver, pero ¿cómo? ¿Ahora soy judío? No, ahorita vamos a ver que delante de Dios ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, o sea, ya no hay distintivos, todos están parejos. Y todos son uno mismo para mí, en Cristo Jesús. Entonces, por eso ya no hay que los judíos, oye, fíjate, hay gente que dice, no, es que los judíos son los privilegiados de Dios, por eso tienen mucho dinero. ¿No han oído gente que dice así? Sí, sí. Pues ahorita vamos a leer que no. O sea, tienen porque siguen los principios, aunque no creen en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, siguen los principios que vienen en todas las leyes de cómo ser ricos. O sea, en esa palabra viene cómo hacerte rico, cómo seguir joven, cómo tener fuerzas, todo viene ahí, nada más que el problema es que no todos lo sabemos. Y los judíos lo que sí hacen, si se acuerdan, era leer por lo menos la Torá, y se la pasaban de generación en generación. Entonces les hablaban a sus hijos, aunque no lo leyeran, oye, pues te digo esto, y si se fijan, los chavitos trabajan con los papás desde chiquitos. Sí. Entonces los traen más aleccionados que nada. Entonces los principios que aprendió el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, se han pasado, aunque sea de habladas. A lo mejor ya ni lo leen, pero de habladas se han pasado los principios que aquí vienen para ser próspero. Entonces, pues decíamos, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sí. Ahora sí es lo que dice aquí, ¿no? Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, ahora Dios nos ve con compasión. Y misericordia es un regalo no merecido. Entonces, fíjate, Dios nos da regalos no merecidos, no los merecíamos. No merecíamos nada, pero nos dijo que somos coherederos con Cristo. Ahora nos dio todo lo que le dio a su Hijo, también nos lo dio a nosotros. Pero pues como no sabemos qué le dio, pues todavía por eso seguimos como que no tenemos nada, como que no tenemos nada, ¿no? Pero hasta que sepamos qué le dio, pues ya vamos a dejar de hacernos como que no tenemos, porque sí tenemos. Ahora que si nos vamos a Gálatas 3, 28, 29, en Gálatas está como más a la mitad. Está en el Nuevo. Ajá. Gálatas, ¿qué, perdón? Gálatas 3, capítulo 3. Después de Corintios. No, sí está como por donde está ahí de... Sí, 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 por ahí. Uh-huh. Ya cuando la bajes va a ser más rápido en tu celular. Sí. Sí, porque, sí, es mucho más rápido. Digo, es que es mejor aprender a manejar la Biblia, la verdad. Es mucho mejor. Ajá. Luego eso nos lo facilita, ¿no? Pero entonces Ajá, deberíamos exacto. de por lo menos saber dónde están. Así. Ajá. ¿Ya la encontraste? Si no pasa nada. Acá está, a ver. Ahí ya se la tiene la Betsy. Ay, por la paz. Ya está. Veces.
también es flojo, ¿no? Pero- Sí, sí. Es mejor, la verdad, el librito. El librito. Yo la mía la tengo que ya se deshoja toda porque fue desde la que tengo desde los 16 años ya, hasta hay unas hojas que ya no tienen, que se zafaron y ya quién sabe dónde quedaron. Tienen, pues como 3 se le han zafado y pues la tengo subrayada y pues, ya las hojitas ya están de... Sí, es algo que no he hecho como subrayarla, o sea, como que es como de, ay, ¿cómo la voy a pintar? Ta- Como que, no, no, sí. ¿sabes qué pasó? Que desde chiquita nos decían, No vayas lees a los maltratar, libros. Y no vais a maltratar. no lo vais a rayar. Entonces desde ahí se me quedó el de no puedo Rayar rayar, o sea, mi no Biblia. puedes ¿Sabes qué rayar puedes hacer? Comprar los post-its y Ajá. ponérselos. y poner. Ay, la mía sí tiene marcador naranja, amarillo, Sí, no, verde, con pluma. O sea, Eso está padre que tengo le apuntes vayas. aquí en la orilla. Me cuesta, no, por lo mismo, porque de chiquita como O dijeron, comprar no, una ¿no? Sí se puede. que Sí, puedas rayar. esta la voy Ah, a... pues sí, pues tengo otra más. ¿Ya están listos? Gálatas 3, Sí. versículo 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí voy a hacer una pausa. ¿Ya ven? O sea, el judío no es más que nosotros, porque hay gente que dice, no, los judíos son los consentidos de Dios. Sí, sí lo he escuchado. No, aquí ya dice, ya no hay judío ni griego, nosotros somos los griegos, entre paréntesis, porque somos los que no somos el pueblo de Dios. Perdón, ¿y los judíos sí creen en Cristo? No, no creen en el Mesías, No, nada más creen en Dios Padre. Sí, Jehová. Y creen que Jesús, pues, fue un maestro. Por eso le decían rabí. Si ustedes se fijan y leen la Disculpen Biblia, mi ignorancia, pero ¿por qué entonces les va bien? ya te dije, porque hacen los principios de ahí. Pero no piden en nombre de No, Jesús. no piden, pero es que si tú sigues las reglas, hay reglas con la riqueza ahí. Si tú, es como si yo te digo, haces un pastel, vas a poner la harina, vas a ponerle no sé qué. Sí, pero yo no soy pastelero. No, pero si sigues las instrucciones te va a salir el pastel. Pero aunque, o sea, algo muy importante es que yo pida en nombre de Jesús. Ah, sí, pero ellos no oran a Dios. No. No, pues ellos no tienen comunicación con Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, su manera de comunicarse con Dios era a través de un sacrificio de un cordero. Tú dime hasta hoy, ¿qué judío hace un sacrificio de un cordero? Y yo digo, ¿cómo se comunican con Dios? Pues no se comunican. ¿Estás de acuerdo? De hecho, por eso quieren sacar de nuevo El tercer templo donde hagan sus sacrificios. Pero imagínate, desde no sé cuándo no hacen sacrificios. Entonces, Sí, no tiene- tú pregúntale a un judío y no sabe, dile, bueno, ¿y entonces ahora cómo te comunicas con Dios? Porque la manera de comunicarte con Dios era a través de un sacrificio de un cordero y de un sacerdote. ¿Dónde están hoy? ¿Cómo se comunican? Es como yo les decía, lo que leímos de la Biblia el día que hablamos de la oración, decíamos, yo puedo tener el teléfono iPhone, ¿qué dijimos? ¿13? ¿16? 16. Y puedo estar a idea. Pero si no marqué su teléfono, podrá ser el mejor teléfono, pero si no marqué el número de ID, no me va a escuchar. Entonces decíamos que ese marcar el teléfono es Jesús. Entonces yo puedo estarle hablando a Dios y hablarle a Dios, pero si no está Jesús en medio, porque lo leímos, ¿no? Dice, todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré, en mi nombre, yo lo haré. Para que vuestro gozo sea cumplido y para que el Padre sea glorificado. Entonces, ¿se comunican o no se comunican? Pues no se comunican. ¿Y cómo limpian su pecado? Ellos tienen el día del Yom Kippur, el día del perdón, pero se supone que en el Antiguo Testamento la única manera para tener perdón de sus pecados era por el sacrificio de un cordero. Si tú les preguntas, ni ellos saben. No saben ni qué hacer. Y es lo que yo te decía. Por eso tenemos que leer la Biblia, no solo hacer las cosas por hacerlas. Como decíamos, vamos a ver en su momento qué significa comer el pan y beber el vino. Porque muchos nada más lo hacemos así, pero ¿qué pasa cuando tomas el pan y el vino? Aparte de que anuncias que Cristo viene y que hay que hacerlo hasta que Cristo venga, otra vez, pasa algo. Pero tampoco no sabemos. Hasta los cristianos toman así como, hago mi pan y órale, y sí, Señor, que coma el pan, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es la sangre que por ti fue derramada y va para adentro. ¿Y qué entendimos? Nada. Y hay que hacer las cosas con entendimiento, entendiendo por qué las hacemos. ¿No? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir poco a poco y nos vamos a hacer unos clavados ahí, ya vamos a entender muchas cosas. Bueno, entonces dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois herederos,
según la promesa. Entonces dice, ¿y si vosotros sois de Cristo? ¿Y si somos de Cristo? Porque dijimos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, si somos, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos del linaje de Abraham. Oye, pero yo ni judía soy, o sea, Abraham era judío. Pero ¿se acuerdan que acabamos de leer antes que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni varón ni hembra, ni libre ni esclavo? O sea, ya en Cristo somos uno. O sea, ya da igual, ¿no? Entonces dice aquí, entonces todas las promesas que se le hicieron a Abraham, aunque yo no soy judía, y a lo mejor dices, pues ni sé qué promesas le hicieron a Abraham, también lo vamos a estudiar para saber qué promesas me dieron, porque aquí dice, ¿no? Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa se le dio a Abraham? Pues tampoco sabemos, ¿no? Todo eso es lo que les digo, nos vamos a ir echando clavaditos más profundos. Ahorita como no es el tema, no me voy a meter porque si no ya saben que empiezo yo a volar y me voy por allá y ya no acabamos el tema que es los hijos de Dios, los hijos del diablo. ¿Ok? Vamos a leer Hechos 17:24. Bueno, ¿saben qué? Primero vámonos a Hechos, sí, a Hechos 17, 29, 30. Bueno, ahorita vamos a ir viendo que ya somos hijos de Dios. Y luego cuando ya somos hijos de Dios, Dios nos hizo, bueno, ahorita ¿saben qué? No, todavía no nos vamos a ir para allá, todavía no les voy a explicar lo que les iba a explicar. 29. 17, Hechos 17, capítulo 17, versículo 29 y 30. 17. Ah, sí, sí. Ajá, 17, 29 y 30. Ok. Dice, ¿sí? ¿Ya estamos? Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imágenes de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces antes pensábamos que Dios era oro o plata o una imagen. Y ahorita vamos a ver que Dios no solamente está ahí, Dios está en todos lados. Y Dios ha dado a su Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros. O sea, Dios creó el cuerpo humano para que contenga un espíritu, pero puede contener al Espíritu Santo, que es de parte de Dios, o puede contener espíritus inmundos que son del diablo. ¿Vale? Entonces dice, antes pensábamos que Dios era como que lo poníamos en chiquito, eso es lo que está diciendo aquí, como que pensábamos que era oro, plata o una escultura, o sea, como que lo hacíamos y ese era su tamaño y ese era Dios. Sí, medallita, ¿no? Que la clásica medallita. O que piensas que eso te protege cuando Dios es demasiado grande, te protege más que eso. Porque está en todos lados. Y porque Él es grande, no solamente está conteniendo una medallita o en un cuadro. No, Dios es, o sea, no puede contenerse en un lugar. O sea, Dios, ahorita vamos a leer que Dios está en todos lados y es demasiado grande. Y dice, por eso, dice, y habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque pensábamos que Dios era un Dios chiquito. Ese era la verdad. Hasta luego le decíamos Diosito. Está chiquito. Y hasta la fecha muchos lo siguen llamando como Diosito, ¿no? Diosito. Y no tenemos un Dios chiquito, al contrario, tenemos un Dios grande. Pero dice como decíamos, pues a veces son nuestros pensamientos, nuestras creencias, pero no lo que dice la palabra. Pensamos que Dios es de ese tamaño. Y entonces Dios lo que nos dice es, yo soy muy grande, demasiado grande. Y ahorita vamos a pensar, todos nosotros pensábamos que Dios habita en un lugar, en una iglesia, a la iglesia donde vamos.
pensamos que ahí habita. Muchos de nosotros pensamos que ahí habita, ¿no? Yo mucho tiempo pensé que había que ir a la iglesia, fuera cristiana, católica, la que vayas, porque ahí está Dios. Exacto. Y ahí no está Dios. Aquí no lo acaba de decir. Dios es demasiado grande para estar contenido en un lugar. Dios está en todos lados. Dios es demasiado grande para que un lugar lo contenga. Y si Él va a ser contenido en un lugar, dice que sea contenido en ti. Por eso dicen, Él dio a su Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús murió y resucitó, dice, yo ya me voy al Padre, ya me voy. Pero Él les va a mandar el otro consolador para que no estén solos. O sea, Jesús se fue con el Padre, pero Dios el Padre dijo, pues ¿cómo los voy a dejar ahí solitos? Y se les voy a mandar a mi Espíritu Santo para que estén ellos y no estén solos. Y dice que el Espíritu Santo va a estar en nosotros hasta que te mueras y llegues a la presencia del Padre. Entonces, todo el tiempo, aunque tú estés solo, no estás solo. Ahorita cada vez vamos a ir profundizando y vamos a ver. Ahorita vamos poquito, a ver, poco a poco, pero vamos a ir más adentro, ¿no? Entonces dice, Dios pide que entonces Él ha pasado por alto nuestra ignorancia pasada, entonces dice, vengan y arrepiéntanse, porque yo pensaba que estabas demasiado pequeño y que solamente estabas en un lugar, en una iglesia, o solamente estabas en una medalla, o solamente estabas en un cuadro, o solamente estabas en casa de mi abuelita. Hay gente que dice, pues, es que ahí en la casa de mi abuelita es donde se hacen los milagros, ahí es donde está Dios, ¿no? O sea, nuestras creencias nos hicieron pensar que Dios era pequeño y solamente estaba en un lugar. Y en realidad, pues aquí nos dicen, no, Dios es demasiado grande, está fuera de los límites de materiales. Por eso dijo oro, plata, o sea, porque lo encasillábamos en un lugar y Dios es más allá de eso, ¿no? Entonces ahora, ok, dice, déjenme ir al otro. También nos faltan 2 versiculitos. Vamos a tener... Ok, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, vamos a hablar que entonces Dios, gracias, ¿no? Dios manda su espíritu, ¿no? Yo creo que estamos adelante de lo que estabas viendo de aquí de Juan, o sea, ¿no? Ajá. Corintios. 1 Corintios 6, capítulo 6, 19 y 20, versículos 19 y 20. Bueno, entonces ya vemos que Jesús muere, resucita, se va al Padre y manda a su Espíritu Santo, ¿no? Para que no estemos solos. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahorita estaba buscando aquí que no lo encontré, pero ahorita lo voy a buscar, donde dice que Dios no habita en lugares hechos por manos humanas. Porque normalmente pensamos que está en una iglesia, en una casa, cuando dice, yo, mi espíritu, mi esencia, que es el Espíritu Santo, dice, yo quiero que viva dentro de ustedes. Por eso les dijo a todos los que estaban ahí, a sus discípulos y demás, que cuando Él se fuera al Padre, no se movieran de ese lugar, porque iba a mandar. De hecho, vamos a estar en la Pascua, y a lo mejor, bueno, ahí va a ser algo bueno que vayamos viendo, porque la Pascua justamente era eso. Cuando Jesús se va al Padre, ya murió, ya resucitó, y se va al Padre, y dice, voy a mandar, quédense aquí, no se vayan. Quédense aquí porque va a mandar a su Espíritu Santo a que venga sobre vosotros. Y si cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, mayores cosas harán que las que yo hice. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Pero dice, no se vayan de este lugar, espérense aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿no? Y entonces vamos a leer aquí en 1 Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿En dónde está el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo, ¿no? Dice, porque dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice que nuestro cuerpo, o sea, ya viste, Dios no habita en una iglesia.
A él no quiere habitar en eso porque es demasiado grande. Dios el Padre es demasiado grande. Pero dice, pero si yo voy a habitar en un lado, yo voy a mandar a mi espíritu para que habite en ustedes. Entonces podríamos decir, yo voy al lugar de reunión, pero en sí decir la iglesia o el templo de Dios, somos nosotros. Sí, es verdad. ¿Sí? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuándo nos compraron? Con Cristo. Cristo pagó un precio, Exacto. porque tú tenías pecado, tú tenías pecado, tú tenías pecado, yo tenía pecado, y el precio que se tuvo que pagar por nuestro pecado fue que Cristo fuera crucificado. Luego vamos a ver que la paga del pecado es muerte. O sea, si a nosotros nos dijeran Cristo no hubiera muerto, cada uno de nosotros hubiera tenido que morir así. Porque la paga del pecado era la muerte. Y no solamente morir, sino morir de la peor manera. Y la peor manera de morir era morir crucificado. ¿Por qué? Porque morías por asfixia y era una muerte muy fea y muy lenta. ¿No? Porque tu propio peso que te va cansando te va dejando de que dejes de respirar. Entonces, una muerte lenta, lenta, despacio, hasta que te mueres. Entonces, es de las peores muertes. Entonces, el precio que se pagó es que en tu lugar, y vamos a leer en otro estudio que hagamos, que Jesús tomó nuestro lugar ahí. Que él dijo, no, que no vaya Betsy, que no vaya cada uno, no vaya, yo voy en lugar de. El hermano mayor dijo, no, ellos son chiquitos, yo agarro lugar. Y eso normalmente pasa cuando somos los hermanos mayores. Siempre decimos, no, si algo va a pasar, los chiquitos los hacemos a un lado y ahí vamos para adelante. Y eso es lo que hizo Jesús. No, a mis hermanos no quiero que les pase. Yo tomo su lugar. Y entonces, ese fue el precio que se pagó. ¿O eso lo decidió el Padre? Mira, lo decidió el Padre, era necesario, y lo aceptó el mensaje Jesús. O sea, Jesús decidió. ¿Te acuerdas que Jesús fue en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? Jesús ya sabía que lo iban a llevar a crucificar y entonces dice que estaba en el Getsemaní llorando hacia el Padre y le decía, Padre, pasa de mí esta copa si es posible. O sea, él sabía a lo que se iba a enfrentar y estaba llorando. De tal manera es su sufrimiento que dicen los doctores que cuando sufres demasiado, los poros de la piel se te abren y entonces las venas también transpiran y entonces por eso le empezó a salir sangre. De tal estrés, o sea, si tú llegas a un estrés extremo, eso es lo que pasa, empiezas a sudar sangre. Ajá, porque se dilatan los vasos de las venas y entonces se salen la sangre de las venas y se sale por la piel. Y eso es lo que pasó con Jesús. Él sabía por lo que iba a pasar y por eso le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿de quién era la voluntad? Que fuera a morir Jesús por nuestros pecados. Del Padre, de Dios. Pero Jesús lo aceptó, porque él dijo, él podía en ese momento decir, no, ¿saben qué? Ya a la fregada, porque ustedes si se acuerdan, cuando Jesús fue al desierto, que Satanás le dijo, todos estos reinos te voy a dar si me adoras, aviéntate, que no sé qué, ¿no? Él le dijo, hasta Satanás sabe mejor la Biblia que nosotros, porque le dijo, aviéntate, total, él va a mandar a sus ángeles a que te rescaten, ¿no? Entonces, Jesús tenía voluntad para decir sí o para decir no. Y entonces Jesús pudo haber dicho, ¿saben qué? No. Ya me dio mucho miedo, ahí nos vemos, bye. Sí, pudo haber desobedecido. Pudo haber desobedecido. Sin embargo, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y algún día vamos a leer también todos esos derramamientos de sangre que hizo Jesús desde su circuncisión al 8º día hasta que fue a la cruz y derramó toda su sangre ahí. Toda la sangre que derramó Jesús tuvo un significado. Por eso dice aquí el precio. El precio que se pagó fue la sangre de Cristo. Entonces, cuando los niños eran circuncidados, pues les cortaban el prepucio y había sangre. Y se los cortaban con un cuchillo afilado, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así se hacía, no como ahora que ya la cosa está muy higiénica y con anestesia y todo ahí, casi así como el taquero, órale, ¿no? Entonces, vemos que hubo un precio. Cada derramamiento de la sangre de Cristo desde que era bebé hasta que fue a la cruz tuvo un propósito.
todos esos derramamientos de sangre tuvieron un propósito, tenía un porqué. Algo ganó para nosotros. Y cuando estudiamos el sacrificio de Cristo o todos sus derramamientos de sangre, vamos a ver que desde el 8º día que derramó su sangre ahí, la Biblia dice exactamente para qué fue derramada esa sangre de su circuncisión. Entonces, todo nos va diciendo para qué cada sangre, pero entonces, ese es otro estudio, porque si no me vuelvo a distraer. Cada rato me voy, ¿no? Ok, entonces estamos en, ya. Ok, entonces decíamos que cuando Dios nos hace sus hijos, nos da su Espíritu Santo y que Él vive en nosotros, ¿no? Y no nos deja hasta que estemos en su presencia. Ese versículo no se los di porque son darles muchísimos, pero la Biblia dice que no nos va a dejar el Espíritu Santo hasta que muramos y estemos, hasta que casi nos va a ir a entregar así. Ahí está. Dice que el Espíritu Santo son las arras que tenemos de parte de Dios. Las arras es como una promesa de seguridad, ¿no? Entonces, por eso dice el Espíritu Santo, hasta que te entregue tu último día y que entregue ahí tu alma, aquí está. Te lo vengo a entregar de manita, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí abajo, vamos a ver, y ya vimos esta parte de cómo somos hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo le recibimos? Es que a mí me causa tema, me siento tan ignorante con esto, pero, o sea, dices, ¿por qué si Dios, o sea, suena a lo mejor absurdo, pero de verdad es algo que está en mi cabeza, ¿por qué si Dios es el Dios de todo? ¿Por qué no evitó que su hijo sufriera? Ahorita yo sé que es para limpiar nuestros pecados, eso me queda claro, pero... ¿Por qué no usó otro método? Sí. Habiendo tantas cosas, ¿por qué usó a su hijo? Ok, ahorita que acabemos este punto, si quieren que acabemos de grabar, tocamos ese. Que es una pregunta muy interesante. Sí, porque podría haber usado muchas otras cosas. Porque Él es el rey de todo, Él pudo haber hecho todo. Claro. Cualquier cosa. Pero ahorita vamos a ver por qué, si quieren. Y también ese, bueno, ya profundizaremos el tema, pero ahorita te lo contesto terminando de la grabación de este. Nos metemos porque eso va a ser un poquito largo ya cuando estemos cenando. Okay. Platicando, vamos a ver si quieres ese punto. Nada más me recuerdas. ¿Ok? Ahora vamos a ver quién es el padre de los hijos del diablo o quién es su padre. Vamos a verlo en Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Ya la hallaste? Ya. Ya estoy en Juan. Mateo, Marcos, Lucas. Ajá. Juan 8, capítulo 8, versículo 44. Oye, qué chistoso está aquí, mira. Juan 7 y luego el 6. ¿Viste? Está como al revés. Qué chistoso. ¿Y no está ahí el 8? Sí, verdad. Sí. 8. Sí, pero aquí está el 7 y luego el 6. Qué raro, la hicieron mal. Juan 8:44. Dice, vosotros, ¿ya están ahí? 8:44. ¿Ya? Ajá. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces ya vemos que los hijos del diablo sí tienen un padre. Y hacen las cosas del padre, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, normalmente, cuando no éramos de Dios, no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, nuestro padre era el diablo, y nos gustaba mentir. Y ustedes fíjense, los niños inocentes, ¿por qué mienten? O sea, nadie les ha enseñado, no, tú di esto. ¿Por qué mienten? Porque la naturaleza del ser humano es mentir. ¿Por qué? Porque nuestro padre, el diablo, dice que su naturaleza es mentir. Y entonces sus hijos, ¿qué hacen? Pues mienten. Entonces, por eso se fijan que cuando dicen que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o que dice de tal manera, ¿cómo decía ese versículo? Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
En ese momento nosotros aceptamos, dice que nos saca de las tinieblas. Estábamos aquí, ¿se acuerdan? Estábamos aquí, nuestro padre mentía y nos gustaba mentir, ¿no? Porque ahora podemos mentir, pero ya no mentimos sabroso como antes. O sea, antes mentías y decías, pues no pasaba nada, ni sentías nada, ¿no? Sin embargo, hoy que soy hija de Dios, dice que como su Espíritu Santo está en nosotros, dice que vive en nuestro cuerpo, dice que Él nos redarguye de pecado. Cuando tú haces algo malo, sientes algo muy chistoso, como que algo no te deja estar en paz cuando haces algo malo. Porque ya vamos a estudiar después también que el Espíritu Santo, además, por eso Dios no lo dejó, con una razón específica, para que nos redarguya de pecado. Y quiere decir, cuando estés haciendo algo mal, haya como la alarma sísmica, que te estoy diciendo, algo está mal. ¿Y cómo sientes? ¿Has sentido la sensación cuando empieza a sonar la alarma sísmica? ¿Qué sientes? Que te da taquicardia. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo nos está diciendo que algo estás haciendo mal, sientes esa misma sensación. Sientes ese mismo como entre que el estómago se te sube, no sé. Pero ese mismo cuando oyes la alarma sísmica y que así. Eso hace el Espíritu Santo cuando estás haciendo mal, porque esa es la alarmita que puso Dios. Dice que nos redarguye de pecado, es el que tiene que hacer, estás, ¿no? Que estás regando. Ok, ahora, decíamos que cuando ya somos hijos de Dios, somos contenedores del Espíritu Santo. Pero cuando somos hijos del diablo y no somos hijos de Dios, vamos a ver que somos contenedores de espíritus inmundos. Y eso también lo dice la Biblia. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes antes de agarrarse de Dios y todo, sentían esa sensación de que a mí me pasaba, y que yo lo he platicado con Aide, que me llevaron al psicólogo, al psiquiatra, porque yo a los 6 años les decía, es que siento algo horrible, ¿no? Pero lo que pasa es que sentía cómo se metían y se salían los espíritus. O sea, yo perfectamente ahora entiendo cómo era yo su casa. Entraban, salían, entraban. Sentía que era poderoso, no tanto, y así. Y ahorita lo vamos a leer cuando yo a los 16 años, justo que yo recibiré a Cristo, como a los 17, leí este versículo. Y entendí, porque me llevaban al psicólogo y al psiquiatra y decían, su hija está bien, me hacían encefalogramas y quién sabe, su hija está bien. Y yo les decía, no estoy bien, yo siento algo. Pero imagínate una niña de 6 años que va creciendo, 6, 7 y 8, ya a los 10 dejé de expresar lo que sentía. Porque decía, nadie entiende, nadie encuentra nada, y de nada servía decir que yo sentía eso. Cuando llego a los 10, casi 17 años y leo este versículo que vamos a leer, dije, esto era lo que sentía, y por eso nadie lo entendía. Y por eso decían que yo estaba bien, porque si me ponían chupetes y todo aquí, pues mi cuerpo estaba bien, pero lo que pasaba era algo espiritual, ¿no? Aquí lo vamos a leer en Mateo, capítulo 12, versículo 43, 45. O sea, el propósito de Dios de darnos un cuerpo es que fuéramos un contenedor. ¿Contenedor de qué? De su Espíritu Santo. Pero cuando no está lleno del Espíritu Santo, cuando no somos hijos de Él y somos hijos del diablo y estamos en tinieblas, también somos contenedores de otros espíritus. Sí. Pero no es del Espíritu Santo. Aquí, Mateo 12, del 43 al 45. ¿Sí? ¿Ya están todos listos? Okay. Dice, cuando el espíritu inmundo, un espíritu inmundo es un demonio, como ustedes le quieren decir, una gárgola, un espíritu caído, como quieran. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde sale? Del hombre, de una persona, ¿ok? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es su casa? El cuerpo. Puse cuerpo. El cuerpo dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, al principio dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, salió de una persona. No, y va por allá y busca lugares donde estar y no se halla, dice, ay no, voy a regresar a mi casa. ¿Cuál es su casa? El cuerpo de donde salió, ¿no? Dice aquí. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué está desocupada, barrida y adornada? ¿Por qué está desocupada? Porque el Espíritu Santo no está en él. O sea, ¿qué quiere decir? No ha hecho de Dios el Padre su papá. O sea, todavía sigue estando en tinieblas. Todavía su papá, ¿quién es? El diablo. Por eso está vacío.
Todavía, cuando los espíritus salen, puede ser que cuando en una de esas regresen, ya esté ocupado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Puede ser. O puede ser como en este caso, que la haya desocupada y vacía. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y llega ahí y dice, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, el problema es que cuando estos espíritus salen del cuerpo, cuando regresan, no van a regresar solitos. Dice que van por 7 espíritus peores que él, o sea, más malos que él. ¿Ok? Y entrando, moran allí. ¿Dónde moran? En el cuerpo de donde salió. ¿Ok? Y el postrer estado de aquel hombre, ¿cuál hombre? Pues de la persona, viene a ser peor que el primero. O sea, cada vez que un demonio se sale de tu cuerpo, va ahí, se va a andar por allá, pero va a regresar y va a traer otros 7. Y cada vez tu estado va a ser peor. O sea, vas a ser más enojón, más deprimente, más triste, más gritón, más llorón, más malo, más perverso, más mentiroso. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, eso a mí me pasaba, porque yo les digo que yo sentía cuando entraban más grandes, como más fuertes. Era esto, o sea, porque salía uno, yo decía, pues se salió uno, ay, qué bueno, ya se salió. Pero cuando venía, yo sentía como entraban otros y yo podría decir, este es más fuerte. Por eso yo ahora, cuando voy a una casa, a un lugar o cualquier cosa, como yo siento en mi piel algo muy especial, porque desde chiquita lo sentía. Entonces yo puedo sentir un espíritu cuando está. ¿Por qué? Porque yo sentí esas sensaciones cuando entraban y salían. ¿Cómo bloquea que entre un espíritu? Por ser que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Que ya tu padre no sea el diablo, que ya no estés en tinieblas, que hayas recibido, como decimos más, a todos los que me recibieron. A los que creen en mi nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando eres un hijo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene a ocupar tu vida. Ya no entra, ya no puede, ya si el Espíritu se salió y regresa, ¿qué crees? Ya no está desocupado y vacío. ¿Quién está? El Espíritu Santo. Pero mientras él va y regresa y tú sigues en tinieblas, tu padre sigue siendo el diablo y todo, y se van a ir, cada vez que salga, va a ir por 7 peores. Y además ya los 7, ya no se va a salir uno. Ahora, ¿cuántos se van a salir? ¿Cuántos se pueden salir? 7. Y esos 7, cada uno va a ir por 7. Entonces, por eso dice que el estado postrer de aquel hombre cada vez es peor. Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan que leímos uno? ¿Tú puedes orar para que alguien que no eres tú, o sea, se le acerquen los espíritus? Ahorita vamos a leerlo. ¿Cuál ¿Qué es es? tu pregunta, perdón? O sea, Si nosotros podemos... Tú aceptas, ¿no? No ser hija de Dios. Pero si ves que alguien que quieres mucho no es hija de Dios, dices, pero es que yo quiero salvar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sí podemos orar y sacarlos, pero aquí te dice algo muy importante. Si tú los sacas y el Espíritu Santo no lo viene a llenar, lo único que le vas a hacer es un perjuicio. Pues le vas a sacar uno y le van a venir 7. Y si le sacas 7, le vas a meter otros 7 por cada uno. Por eso es muy importante que la persona lo haga y acepte a... Ajá, que reconozca, dice, que reconozca, ¿cómo dice? Que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre vengan a ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tú dices, no, me preocupa, fulanito de tal. ¿Qué podemos hacer? Porque si se lo sacamos, lo único que aquí vamos a hacer un perjuicio. Porque ahorita vamos a decir que esto de sacar espíritus no es para gente que no tenga el Espíritu Santo. Vamos a ver que la palabra de Dios, fíjense, está muy chistoso. El mismo Jesús dice, este es el pan de los hijos. O sea, sacar los demonios, sacarte los demonios, es para los hijos, no para los incrédulos, no para los que son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Porque si no puede también él recibir esos demonios, ¿no? Sí, ¿O no? yo sí creo. ¿Cómo? O sea, de alguien que no cree, o sea, y quiere sacar como los... Ah, sí, se le van a él. No. Pero aquí lo que dice es que tú ya teniendo el Espíritu Santo, pues tienes muchas cosas que se quedaron ahí, espíritus de mentira, porque antes eras mentiroso. Ahorita vamos a ver que hay gente que dice, no, pero ya, cuando tú ya tienes el Espíritu Santo, ya no hay que sacar a los demonios. Y ahorita vamos a ver cómo la Biblia dice que sí, porque si no, ¿por qué dice que es el pan de los hijos? Sí. El pan de los hijos es para que te lo comas diario. Y si dice sacar demonios, ahorita vamos a ver Jesús cómo les dice a todos.
Porque viene una mujer, vamos a leer esa historia, que viene una sirofenicia, que no es del pueblo, que no es nadie, que es una X. Y le dice, mi hija tiene un demonio, por favor, sácaselo, Jesús. Y le dice, no, eso es el pan de los hijos. O sea, sacarle los demonios a alguien es para los hijos. Yo le saco los demonios a mis hijos. Pero tú, ¿quién sabe quién eres? Y ella dice, no importa, pero aún los perrillos comen de las migajas que dejan tirar sus amos. O sea, wow, Jesús dijo, órale. O sea, lo que a lo mejor yo le digo, Jesús le decía a uno, te saco los demonios que tienes, y decía, no, yo ni creo en eso, no sé qué. Ella lo que estaba diciendo, lo que él no quiere, yo lo quiero. Y si aún los perrillos se coman las migajas de los amos. Entonces dice, no te preocupes, tu hijo ha sido libre. Jesús fue lo que dijo. Por lo que tú creíste y por lo que me acabas de decir, aunque tú no te lo mereces, tu hija quedó sanada y fue liberada. Y ahorita lo vamos a leer. Porque hay gente que dice que una vez que ya es hijo no me tienen que sacar demonios. Bueno, pues es que vino el Espíritu Santo, pero acuérdate de dónde vienes. Sí. Traes mucha cosilla ahí, ¿no? Y entonces hay que sacarte el espíritu de tu depresión, de tristeza, de rechazo, porque si no, aunque tengas el Espíritu Santo, ¿cuánta gente conocemos que es hija de Dios y la ves triste? Y la ves llorando como la muñeca fea por todos lados. ¿Por qué? O siempre está enojado. O siempre miente. Dices, ¿cómo? Entonces Jesús lo que dijo, ya no se te van a poder meter espíritus, pero hay que sacar estos que se quedaron ahí. Ya, por eso cuando Él venga, ya no se van, pero todo lo que dejó ahí, como decimos, todas sus catitas, hay que limpiarlas, ya hay que sacarlas. Entonces, vamos a leer, si quieren ese, y con ese vamos a cerrar. Otra. Dice, vamos a leer Mateo 15. No sé, aquí cuando he venido y que vienen y le están poniendo las extensiones y todo, siempre no te vayas. Y me dan las 12 y me dan las no sé qué hablando. Les digo, no, por eso es que también pensamos en organizar este estudio, porque si no siempre iba de todos lados tardísimo. Les decía, bueno, de veras si quieren venir. Y sí los invitaste, ¿no? ¿No los invitaste? Ay, pues sí, ya habíamos dicho. Porque nos dijeron, si un día lo hacen, nos invitan. Entonces... Okay. Pero sí, y luego invito a otra gente y luego Uh-huh. se refiere. Mira, yo Y los decimos... que te dicen me invitan es porque sí crean interés, ¿no? Sí. Ok, con este vamos a cerrar, es Mateo 15, del 22 al 28. ¿Sí? Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Así le decían a Jesús. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, así como que se fue así caminando. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Pues da voces tras nosotros. O sea, iban caminando y ella, David, hijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y iba, grite y grite, y el otro camine y camine. Y entonces ya le dice el discípulo, hazle caso, porque parece la Llorona aquí. Vean, nos viene haciendo publicidad, ya despídela, ¿no? Perdón, pero ¿por qué hijo de David? ¿Por qué le decía? Porque si vemos el linaje, eso también lo podemos estudiar, el linaje de David, de ahí de David, todo su linaje, de ahí nace Jesús. Por eso le llamaban Señor, hijo de David, porque su linaje, y se acuerdan que David era rey. Sí, sí, sí. Por eso se acuerdan que era rey de reyes, y por eso fue esa de ahí, rey de los judíos, porque sí tenía descendencia de rey. ¿Ok? Entonces dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no os he enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él está diciendo, solamente es para los judíos, que era el pueblo que él venía a buscar. ¿Ok? ¿Por qué hacía esa Distinción, porque Jesús venía a los judíos, su pueblo era Jesús. Pues porque le plació escoger. Todos somos creadores de Jesús. Después.
pero en un principio su pueblo fueran los judíos. Después dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué iban a creer cuando murió y resucitó? Aquí estamos hablando que todavía ni era crucificado ni era nada. Pero dice, después de que murió, lo crucificaron, entonces dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que creen que murió, resucitó, se fue al Padre, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero antes de eso, acuérdense que era el unigénito, el único hijo, y su pueblo, los judíos. Y después se acuerdan en el Nuevo Testamento que acabamos de leer, ya no hay griego ni judío, ya no hay varón ni hembra, ya no hay libre ni esclavo, todos son uno. O sea, por eso es que hay esta distinción. Aquí todavía Cristo no moría, no lo habían crucificado, no lo habían dado, todavía estaba en esos procesos de antes. Dice entonces, y él les respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínate, todavía la estaba haciendo, tú ni eres de nuestro linaje, no eres de los de acá, ¿no? O sea, decir perrillos era como algo muy despectivo. O sea, cuchi cuchi. Dice, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vemos que sacar los espíritus, ¿a quién hay que sacárselos? A los hijos. Si se los sacas a alguien que no es hijo, le vas a hacer un perjuicio. O sea, eso que decimos, híjole, que les hagan un exorcismo, pero bueno, saber a quién, pero si no es hijo de Dios, pues lo único que vas a hacer es se lo sacas ahorita, pero espérate, al ratito le regresan. Y más. Entonces, si quieren, vamos a cerrar con este último, que es la misma versión. No se las leo mejor, en Marcos 7, 26, 30 es la misma versión, pero un poquito más detallada. Dice, la mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. No sé si se le salió, ¿no? Pero Jesús hizo mucho énfasis. Esto de sacar demonios es de los hijos. Aquí, si se fijan, ya fue más específico. Es de los hijos. La otra es como que habló muy como de los judíos, la otra versión, la de Mateo. Pero la de Marcos dice, esto es de los hijos. A ver, es de los hijos, pero ¿cómo de los hijos? O sea, ¿se refería a la enferma? A los hijos de Dios, no. Se refería a los hijos de Dios. De hecho, ni ella, por ser aquí nos hace, dice que era griega y sirofenicia de nación. O sea, no tenía nada que ver con los judíos, no era hija de Dios, no era de su pueblo, obviamente no era su hija, pero aquí vemos algo muy claro. Cuando ella viene a Jesús, le estaba reconociendo, acuérdense, más a todos los que le recibieron, ella estaba reconociendo que él era el único que podía sacarle el demonio. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Entonces, eso le dio el derecho de que Jesús dijera, wow, o sea, yo he venido a hablarle a los judíos. Ustedes no sé si han leído algunos pasajes donde Jesús dice que él no pudo hacer milagros en Jerusalén. ¿De dónde era Jesús? De Jerusalén. Porque todo Jerusalén lo conocían como que era el hijo del carpintero. Entonces, cuando él quería llegar a hacer milagros a Jerusalén, decían, pero es el hijo del carpinterito. O sea, no le daban el lugar como hijo de Dios. Por eso dice Jesús que no pudo hacer milagros en Jerusalén, a causa de su incredulidad. Porque había que creer. ¿Se acuerdan que leímos la oración? Pero pide con fe. Esta mujer, ¿qué le dijo aquí? Mira,
en uno creo que leímos en el de Mateo, dice, sí, y entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Porque reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, que podía sacarle el demonio a su hija. Y dos, esa contestación que le dijo, bueno, pero pues aunque yo sea perrillo, porque ella no se subió de nivel, siguió siendo perro. Aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces Jesús le dijo, wow, grande es tu fe, mujer, tu hija ha sido libre. O sea, como que se ganó el derecho. Se ganó el derecho y subió, aunque era griega, sirofenicia, no tenía nada que ver, a causa de que reconoció que era el Hijo de Dios. Y esa fe que fue, solo tú puedes, se la ganó. Por eso él dijo aquí, grande es tu fe. O sea, hasta la reconoció. Jesús mismo reconoce del lado de sus... Dice, pues he venido ustedes, dicen Jerusalén. Imagínate en Jerusalén, judíos que lo conocían. No pudo hacer milagros a causa de su incredulidad. O sea, y era Jesús. Y era Jesús. Por eso a veces dicen, oye, Chivis, y si tú oras, todos se van a sanar. Desgraciadamente tengo que decirte que si Jesús no pudo hacer milagros en Jerusalén a causa de la incredulidad, menos yo. Claro. Si tú no crees que Dios te puede sanar, por eso yo siempre pregunto, ¿quieres que ore por ti? ¿Sí? ¿Crees que Dios te puede sanar? Si ya los veo dudosos, ni para qué oro. Claro. No. Porque no va a funcionar. Es por eso que luego... Pero si me dice, yo sí creo, no porque Silvia ore, pero yo sí creo que Dios me puede sanar, nada más que tú puedes hacer la oración correctamente, porque a lo mejor tú no sabes cómo. Y yo dejo, acuérdate que los espíritus necesitan, ahorita ya no lo vamos a hablar, lo vamos a dejar hasta ahí, que los espíritus para poder hablar, aún los inmundos, los demoníacos, necesitan una boca. O sea, acuérdate que viven dentro de un cuerpo. Para que ellos puedan hablar maldiciones necesitan tu boca, en la boca donde viven, la boca del cuerpo que habitan. Para pegarle un cachetadón a alguien necesitan la mano del cuerpo donde vive. ¿Sabes? Igual el Espíritu Santo. Para poder hablar poderosa de sanidad, necesita tu boca. Para ungir a alguien con aceite, necesita tus manos. Pero no es uno el que lo hace, es el Espíritu que vive en ti, el que emana, el que hace las cosas. Y otra cosa importante, lo que decíamos es creer. Aquí vemos con la sirofenicia su fe. Su fe le dio el derecho de que su hija fuera sana. Entonces, si Jesús no pudo hacer milagros en Jerusalén a causa de la incredulidad, pues así puede venir la mejor persona sanadora. Si tú no crees, no vas a recibir nada. Porque lo estudiamos la vez pasada. Se necesita fe. Porque dice que el que duda no crea que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Entonces, el problema es que tenemos que ejercitarnos en no dudar. Porque les decía que la mente es bien macabra. ¿Por qué la mente es muy macabra? Porque nuestra naturaleza era pecaminosa. Veníamos de las tinieblas, éramos hijos del diablo, aunque decíamos, nos duele decir que éramos del diablo, estábamos en tinieblas. ¿Cuál era nuestra naturaleza? Hacer las obras de nuestro Padre, ahí decía. Y nuestro Padre no tiene nada bueno, entonces la mente siempre, si ustedes se fijan a una hora diciendo que somos hijos de Dios, nuestra mente que tiende siempre a lo malo, a lo catastrófico. Es que no va a salir, no va a tener trabajo, no voy a tener, no voy a llegar, porque nuestra mente y todo nuestro ser está condicionado a esa naturaleza anterior que teníamos. Y vamos a empezar a leer que toda la palabra de Dios dice, llevar cautivos vuestros pensamientos a la voluntad de Dios. O sea, es un ejercicio todos los días, ¿no? Y repetirnos, ahora antes tenías la mente de tu padre el diablo, pero acá cuando ya eres hijo de Dios dice que ahora tienes la mente de Cristo. O sea, tienes que pensar como Cristo pensaría. Pero es un ejercicio. ¿Sabes? Pero nuestra naturaleza y nuestra habitualidad era lo que hacía nuestro padre, el diablo. Y veníamos de las tinieblas. Y estábamos ocupados por espíritus inmundos, todos, hasta que llegamos a ese momento. ¿No? Y qué bueno que Dios nos alcanzó. Qué bueno que Dios nos dio esa oportunidad. Qué bueno. Ahora, ¿cómo, o sea, es sobre este mismo tema? O sea, a ver, en otra lección.